Muy buenos días, jóvenes de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión número 5 de lenguaje. Vamos a empezar entonces nuestra sesión leyendo un texto. Vamos a empezar entonces. Era un momento terrible, pues nuestra madre había sido operada y sentíamos temor de que no volviera a la normalidad. Su operación había sido realizada con una mano mecánica y todos nosotros esperábamos su recuperación. Me acerqué a ella y le tomé la mano mientras dormía. De pronto, abrió los ojos y dijo: «Cómpreme una mano de plátanos, tengo hambre». Muy bien. En este texto, básicamente nos cuenta la historia de la operación de la madre del narrador. Encontramos una palabra que se repite, que es la palabra mano. Se repite 3 veces, en 3 contextos distintos y con 3 significados diferentes. A pesar de que es la misma palabra, tiene varios significados. Entonces podemos decir que la palabra mano es una palabra polisémica, es decir, tiene varios significados. Estos significados podemos diferenciarlos a partir del contexto. Pero ¿para qué nos sirve todo ello? Bueno, hoy día vamos a trabajar sobre lo que es el signo lingüístico. El signo lingüístico es básicamente un signo que representa algo y que tiene como fundamento las palabras. Las palabras que usamos para comunicarnos oralmente y por escrito, de manera ordenada, formando el código, en este caso el idioma español en nuestro contexto. El signo lingüístico posee 2 partes: el significante y el significado. El significante será la imagen acústica, el sonido, que por ejemplo puede ser el sonido mesa. Ese sonido, por sí mismo, podemos diferenciarlo de otros sonidos como pesa, o como moza, o como meso, etcétera, etcétera. Y posee un significado, que es un concepto abstracto que está en nuestra mente. Una vez que conocemos la palabra, conocemos su significado y su significante. Entonces, todo signo lingüístico es una palabra que expresa un significado y posee 2 planos. El plano de la expresión, que es el significante, esta cadena de sonidos ordenados que están hechos de grafías, es decir, consonantes y vocales, y el significado o contenido, que es la idea o concepto que tenemos en nuestra mente y que representa al objeto de la realidad. Todos nosotros tenemos en nuestra mente todos los objetos almacenados como ideas. Esa representación es evocada a partir del sonido de la palabra. Es decir, cuando alguien pronuncia el significante o cuando leemos el significante. Cuando leemos, reproducimos en nuestra mente ese sonido y podemos comprenderlo. Otro ejemplo. Tenemos la palabra conejo. Tiene su significado. Es un mamífero roedor de pelo espeso, largas orejas, piernas desarrolladas y brazos cortos. Y por otro lado, tenemos los sonidos de la palabra. K-O-N-E-J-O. Estos sonidos son representados de una forma fonética, distinto a la escritura ortográfica, la C-O-N-E-J,
CONEJO, conejo. El conjunto ordenado conforma el significante. Y esto nos permite diferenciar un significante de otros significantes. Yo puedo diferenciar conejo de coneja, conejos o conejas. O puedo diferenciar conejo de elefante, de ballena, de león, etcétera, etcétera. Vamos a ver las posibilidades de relaciones entre los planos. Un significado puede tener varios significantes. Nuestro significado, en este caso, es orden, pero podemos encontrar sus sinónimos como mandato u organización, y lo podemos representar en diferentes oraciones. Por ejemplo, el soldado recibió la orden, es decir, el mandato. Aquí la orden, o mejor dicho, aquí el orden es importante, es decir, aquí la organización es importante. La segunda posibilidad es que un mismo significante puede tener varios significados. Por ejemplo, la palabra presa. Presa puede significar encerrada, puede significar pieza o puede significar víctima. Entonces, este significado posee varios significantes dependiendo del contexto en el que se encuentre. El tercer factor sería que algunos significantes iguales en sonidos pero diferentes en su escritura presentan significados distintos. A este tipo de palabras se les denomina homófonas, es decir, tienen el mismo sonido pero una escritura distinta. El ejemplo es de hierba, de la planta, escrita con B, y hierba, de hervir, con V. Entonces, hay un significante semejante en sonido, pero diferente en escritura, y obviamente en significado también. Y el cuarto plano, algunos significantes parecidos en su escritura presentan significados diferentes. Por ejemplo, la palabra invención se asemeja a inversión. Se asemeja en sonido y en escritura, pero son diferentes. Y sus significados también lo son. La invención es la creación de nuevos dispositivos. Y la inversión es el desembolso de recursos financieros para hacer algo. Por ejemplo, todo negocio requiere una inversión. Habla de incrementar el dinero. Y el caso anterior es la computadora es una invención moderna. Vamos a ver las 4 características del signo lingüístico. La primera es su linealidad, o es decir, todo signo lingüístico es lineal. Tiene un inicio, tiene un fin, y tiene que decirse en ese orden. Y va uno tras otro. Cuando queremos leer un libro, no podemos leerlo en un instante. Tenemos que leer página por página, párrafo por párrafo, oración por oración, palabra por palabra, sílaba por sílaba, letra por letra. Entonces, quizá un libro de 300 páginas lo podamos leer en 6, 7 o más días, dependiendo de cuánto tiempo le tomemos a la lectura. Y eso no es lo mismo cuando vemos una fotografía o cuando vemos un dibujo, porque lo vemos todo al mismo tiempo. Entonces, cuando leemos una palabra, la leemos del inicio hasta el final, en ese orden. Teléfono es el ejemplo. No lo podemos leer en otro orden, porque no tendría sentido. Onelefo, en este caso, no tiene significado, no significa nada. Esa es la primera característica, la linealidad. La segunda característica es su característica de arbitrariedad o arbitrario. No hay una relación directa entre el significante y el significado. Pudo haberse nombrado conejo a este animal, pero también se le pudo haber nombrado de otra manera.
caballo, mula, burro, etcétera, etcétera. Ni siquiera en los casos de las onomatopeyas hay una relación directa, porque todos los idiomas tienen onomatopeyas diferentes. Veamos otro ejemplo. El significante perro es en el español, pero tiene otro significante en inglés, que es dog, o en otros idiomas, kanen, hun, chien o alku. Cada idioma posee sus propios significantes, aunque pueden compartir muchos significados. El signo lingüístico es mutable. Con el tiempo, las palabras pueden cambiar de significado y también de forma. Un ejemplo de forma. La palabra fermosura era utilizada en la antigüedad y ahora es hermosura. Se cambió la F por el sonido mudo de la H. Es inmutable porque no puede cambiar de un día para otro por una sola persona. Necesita un tiempo prolongado donde el uso de una palabra por muchas personas permitan esa mutabilidad, ese cambio. Y finalmente tenemos la doble articulación. Todo signo se compone de dos tipos de unidades. Tenemos por un lado los monemas y por otro lado los fonemas. Los monemas tienen significados y se dividen en dos grupos: los lexemas o raíces y los morfemas o las terminaciones y el acompañamiento del significado. Un ejemplo: hermanita es una palabra que tiene una raíz, hermán. Esta raíz tiene el significado base. De ahí podemos crear o construir otras palabras: hermanastro, hermandad, hermano, hermanito, hermanitas, etc. Y esa terminación it nos indica diminutivo y la terminación a nos indica el género y el número. Género femenino, número singular. En el caso de los fonemas son los sonidos uno tras otro. La E, la R, la M, la A, la N, la I, la T y la A. Si yo cambio uno, cambia toda la palabra. Muy bien, chicos, voy a dejar las actividades en la misma diapositiva que voy a adjuntar para que ustedes puedan desarrollarlas en su cuaderno y de esa manera pueda evaluarlos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.